El día de ahora vamos a hablar sobre el conteo de hidratos de carbono. Y por ende, pues vamos a explicar un poquito sobre la introducción de los carbohidratos, en qué grupos se encuentran, qué gramos de carbohidratos y demás. Entonces, mi nombre es Diana, voy a iniciar ahorita con ustedes. ¿Qué son los carbohidratos? Ya por ahí me mencionaron algunos que es la energía que nosotros obtenemos. Es uno de los principales nutrientes. Los carbohidratos es un nutriente que nos va a aportar energía, mas no es el único. Conocemos o han escuchado de que tenemos fuentes de grasa, fuentes de proteína y también de carbohidratos. Muy bien, estos tres nutrientes se van a encargar de proporcionarme energía, pero nos vamos a enfocar el día de ahora en los hidratos de carbono que nos aportan la principal fuente de energía más rápido que cualquier otro nutriente. Y lo podemos encontrar con otros nombres como carbohidratos, como glúcidos, o los podemos mencionar de repente como si fueran azúcares, para entenderlos un poquito mejor. Entonces, eh, estos carbohidratos, como ya quedamos que son los que nos van a aportar energía, lo podemos relacionar como el combustible que necesitan los carros para andar. Entonces, así de importantes son en nuestro cuerpo. Consumirlos y también tener un control sobre todo de su consumo, saber cuándo sí y cuándo no hacerlo, o en qué cantidades lo vamos a hacer. Pero es un nutriente súper importante para que nuestro cerebro pueda funcionar y nuestro hígado también, entre otros órganos también. Entonces, son de los más importantes. Es el combustible para estos dos órganos que tenemos. Ahora, ¿en qué grupos se van a encontrar? Ya me mencionaron que en cereales, que en leguminosas, en frutas y demás. Efectivamente se encuentran en estos grupos todos los cereales. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en qué grupos de cereales, porque de repente los tendemos a confundir como papa y camote y creemos que son verduras. Y no, en este caso los vamos a clasificar como si fueran cereales, o también el elote de maíz, lo tendemos a confundir un poquito. Este también se encuentra en el grupo de los cereales. Leguminosas como los frijolitos, habas, lentejas, garbanzos. Se dice que son el oro mexicano por el aporte de nutrientes que tienen, la cantidad de fibra. Sí tienen carbohidratos, pero no es para tenerles miedo, sino saberlos utilizar. Entonces son frijolitos, habas, lentejas, garbanzos. Frutas, ya las ubicamos un poquito mejor. Únicamente les voy a mencionar que el pepino y la jícama no entran en la clasificación como frutas en esto, sino como verduras por la cantidad de azúcar que contienen, que es más poquita que el resto de las frutas. Y verduras, también allí vamos a tener otro grupo en el que se encuentran estos carbohidratos o azúcares. Ojo, no porque el alimento no me sepa dulce, como los frijoles, como algunos cereales o algunas verduras, no significa que no van a contener azúcar. Todos lo contienen en distintas cantidades, pero van a estar presentes y es importante saberlo. Otro grupo son los lácteos. Ojo, por ahí alguien me mencionó en todos los alimentos, menos en los de origen animal. Los lácteos vienen de origen animal y sí contienen carbohidratos. En este grupo entrarían, ay, ya los estoy dejando sin las imágenes. En este grupo de lácteos entrarían leches, yogures, nada más. No entran leches vegetales, únicamente leches de origen animal, leches de cabra, leches de vaca, pero no entran las leches vegetales como serían la leche de almendras o la leche de soya o la leche de avena. Estos los vamos a ubicar por su origen. Por ejemplo, leche de almendras. En los grupos de alimentos, como mencionaba Diana, pues ya vemos que está justo en lo de la leche y el yogur, son los únicos que vamos a considerar que sí contienen carbohidratos por el azúcar que tiene, que se llama lactosa, chicos. Entonces, todo esto tiene mucho que ver para su conteo de carbohidratos que vamos a ver más adelante. Y pues bien conocen el nombre de los azúcares,
Los azúcares también sabemos que contienen 10 gramos de hidratos de carbono. Los azúcares los conocemos, la miel, mermelada, lechera, cajeta, Nutella, todo lo que ustedes conocen, los refrescos, los jugos, todos esos azúcares que, bueno, muchos de ellos se utilizan justamente en caso de que ustedes presenten una hipoglucemia o cuando los niveles de glucosa se bajan, como por ejemplo, ahí es importante utilizar este tipo de azúcares que nos van a aportar 10 gramos. Entonces, los hidratos de carbono, también llamados glucosa o llamados azúcares, ¿esto qué es lo que significa? Que, bueno, necesitamos justamente esa insulina. Él, póngale el nombre que quieran, se puede llamar Damián, se puede llamar Juan. Entonces, haz de cuenta que él, Juan, por ejemplo, va a consumir un desayuno que contiene carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que necesita Damián para poder pues generar energía? Justamente consumir estos alimentos, que son los carbohidratos, para que pueda poder entrar, para poder obtener su energía. El páncreas es el órgano que se encarga justamente de darnos esa insulina que nos proporciona cada vez que nosotros consumimos carbohidratos. Sabemos bien esto, pues bueno, en el páncreas existen unas pequeñas células que se encargan de producir esta insulina. Cuando nosotros comemos un alimento que contiene carbohidratos, por ejemplo, las frutas, las leguminosas, todos los alimentos que ustedes ya conocen, en ese momento nuestro páncreas lo que hace es darnos esa insulina. ¿Para qué? Porque esa insulina es la llave que necesitamos para poder ingresar el azúcar que consumimos de los alimentos justamente en el músculo pues, y también en el hígado, en el tejido graso. Entonces ahí entra esa glucosa que comimos de los alimentos, el músculo genera energía. Esto pues obviamente se va a torrente sanguíneo, bueno, todo el proceso que nosotros conocemos. Cuando nosotros tenemos diabetes tipo 1, pues obviamente ya no tenemos la insulina y por eso necesitamos aplicarnos la insulina que ustedes mencionaron, como la Lispro, Lumaloc, la Glargina, pues todos estos que son, ahorita vamos a ver un poquito más de estos temas, justamente porque necesitamos la insulina para que los alimentos que comamos entren a esas células, nos puedan generar energía y obviamente eso nos va a permitir que no nos sintamos cansados, débiles, mareados, etcétera. Entonces, cuando nuestro nivel de glucosa en sangre está muy alto, quiere decir que necesitamos revisar nuestro esquema de insulina y ver por qué nuestra glucosa en sangre está elevada. Entonces, hacer los ajustes pertinentes, que precisamente eso es lo que vamos a revisar más adelante, para que este proceso se lleve a cabo y nuestros niveles de glucosa estén dentro de las metas control como nuestro médico nos los dice. Que no es lo mismo un carbohidrato digestivos, que al momento que yo me consumo un alimento que contiene glucosa, mi estómago se encarga de digerirlo y cuando ya entra en mis intestinos comienza la absorción y estos carbohidratos, de ser carbohidrato como tal, pasan a ser glucosa y entra directo a nuestra sangre. Es lo que les decía Nayeli, que allí entraba la acción de la insulina para poder absorberse y que pueda ser utilizada por todas nuestras células. Porque de nada sirve que yo consuma demasiados carbohidratos. Si no tengo suficiente cantidad de insulina, pues no se van a poder utilizar, que es a lo que queremos llegar al final. No todos los alimentos nos van a aportar la misma cantidad de carbohidratos y no todos los grupos contienen carbohidratos, como aceites y grasas o alimentos de origen animal como carnes, huevos, quesos, panelas, no van a contener carbohidratos. Únicamente los grupos que mencionamos anteriormente como leguminosas, que nos van a aportar 20 gramos de carbohidratos por porción, los cereales que nos aportan alrededor de 15 gramos, igual que las frutas, la leche y yogur, en el grupo de lácteos, nos aportan 12 gramos, los azúcares como catsup, miel, azúcar de mesa, azúcar mascabado, nos aportan, y caramelos, nos aportan 10 gramos de azúcar por porción, y las verduras, lo de 4 gramos de carbohidratos por porción.
En este caso, aceites y grasas nada, y alimentos de origen animal como las carnes, quesos, huevos, pescados tampoco. Ahora, ¿qué es una porción o una ración? Tendemos a confundir mucho pieza con porción y ración, y realmente no. Aquí les voy a explicar un poquito en qué consiste. La ración o porción es cierta cantidad que ya está determinada, que la podemos encontrar en gramos, en cucharadas, en cucharaditas o en piezas. Entonces, por ejemplo, una pieza de manzana chica es lo mismo que una ración o porción de fruta. 18 piezas de uvas me dan lo mismo que una porción de fruta. Entonces, aquí varía diferente la cantidad. No sé si han escuchado que se dice, come 5 frutas y verduras al día. ¿5 qué? Si nos vamos a 5 piezas y esto lo convertimos a sandías, no nos vamos a terminar 5 sandías al día. ¿Sale? 5 piezas de sandías es demasiado. Si esto lo movemos a porciones, ya podemos entender que la cantidad es un poco más pequeña. Y esto es medible. ¿Medible en qué? Lo podemos medir en tazas, en gramos, cucharaditas. O también tenemos otro sistema de medición que es un poco más sencillo, más no es tan exacto, pero lo podemos utilizar como una referencia, que sería nuestro puño. El puño de nuestra mano se dice que así cerradito contiene lo de una taza, que son 240 o 250 mililitros, la capacidad, tanto en diámetro como en altura. Nuestra palma abarca únicamente la palma, no toda la mano completa. La palma de la mano contiene lo de 60 gramos de producto, de alimento que yo voy a utilizar. Esta medida regularmente se usa para medir carnes, por ejemplo, aunque varía del tamaño de nuestras manos. Hay manos que son más chiquitas o más grandes. En el caso de la mía, pues está bastante grande y sí me abarca los 60 gramos. Toda la mano completa se dice que es lo de media taza. Cuando esto yo lo puedo utilizar para medir frutas o medir verduras. El pulgar completito es lo de 30 gramos, que sería lo de una cucharada sopera. Y la parte de arriba de nuestro pulgar, únicamente la puntita, serían lo de 5 mililitros, referente a una cucharadita que la podemos utilizar para medir los azúcares, por ejemplo. Mi recomendación es que si vamos a iniciar con una dieta, con un conteo de carbohidratos, nos basemos en una gramera, en tazas medidoras o cucharaditas para ser un poco más precisos. Porque si lo hacemos de esta forma con nuestras manos, podemos tener un poquito más de margen de error, y en este caso pues sí necesitamos ser lo más exactos posibles para contarlo. Ya después, conforme la experiencia, al ojo podemos ir calculando o ya vemos visualmente el volumen de ciertos alimentos. También es importante mencionar que las medidas de estas porciones o raciones dependen de si es cocido o si es crudo. Entonces hay que estar bien al pendiente de cómo viene nuestro menú, si va a ser cocido, si es crudo y cómo lo voy a medir o pesar. Ahora, aquí vamos a ver algunos grupos de alimentos. Ya mencionamos que las verduras contienen 4 gramos. Verduras como qué, aquí tenemos una variedad de ejemplos. El chayote se dice que es media pieza de chayote, pero hay de chayotes a chayotes. Entonces, aquí yo les puedo recomendar que lo medamos con media tacita, que nos daría el volumen de medio chayote chico. Esto de chayote me va a contener los 4 gramos aproximadamente de carbohidratos, que en volumen de brócoli ya sería una taza de brócoli lo que me aportaría en 4 gramos. Entonces, si se fijan, los distintos alimentos tienen distintos volúmenes. Por ejemplo, los nopales. Cuando son las penquitas de nopal, serían 2 piezas de nopal crudo, lo que me aporta 4 gramos, que hace referencia a una porción de verdura. A diferencia de la zanahoria, que en este caso sería media zanahoria o media taza de zanahoria picada, lo que hace referencia a una porción que contiene 4 gramos de carbohidratos. En el caso de las frutas es igual, depende de la fruta el volumen que vamos a hacer referencia a una porción. Si son naranjas o son mandarinas, chicas, porque también hay piezas que ya están muy, muy grandes,
son chiquitas, 2 piezas de naranjas o de mandarinas es el equivalente a una porción, 2 piezas de duraznos igual. Ojo, aquí también hay mucha confusión con los duraznos y las nectarinas. Las nectarinas son las piezas más grandes que son como rojitas y no están peludas. Los duraznos son amarillos y peluditos y están pequeñitos. 2 piezas de duraznos es la porción de fruta que me va a dar alrededor de 15 gramos de carbohidratos. Por ejemplo, se me ocurre ahorita que en las verduras muchos creen que por ser verduras no nos van a aportar azúcares o porque tienen muy poquita cantidad, pero realmente si completamos 3 porciones de verduras nos puede igualar la cantidad de carbohidratos de una sola porción de fruta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, tampoco de abusar de este grupo y todo medirlo. Ok, continuando aquí con la manzana y la pera, una manzana roja tendría alrededor de 15 gramos de carbohidratos, lo que sería lo mismo que media pera. Aquí la pera, por ser más grande y por contener más azúcar que otras frutas, la vamos a manejar por mitad. En el grupo de los cereales, aquí por repasar algunos, tortilla de maíz, bolillo, pan de caja, ya sea integral o blanco, y pasta cocida. Estos alimentos pertenecen al grupo de los cereales y en distintas cantidades me van a aportar los mismos gramos de carbohidratos. Por ejemplo, una tortilla, todos estos son a una porción. Una tortilla es una porción, un tercio bolillo es una porción, igual que una rebanada de pan o media taza de pasta, y todos estos me van a aportar alrededor de 15 gramos de carbohidratos, igual que las frutas. Las leguminosas, garbanzo, aquí tenemos el ejemplo del garbanzo, la lenteja y frijol, aquí vamos a dejar las mismas medidas para todos, media taza para todos cociditos, aparte es el caldo pues no lo vamos a contar, se pueden servir lo que quieran, únicamente lo que va a contener estos carbohidratos son las bolitas. Entonces todos coinciden con la misma ración de media taza. Alimentos de origen animal, importante mencionarlo para hacer hincapié que no contienen carbohidratos como las carnes, claras de huevo, atún enlatado o filete de pescado. Y aquí podemos ver la cantidad de lo que equivale a una porción. Aquí en el caso de la carne serían 30 gramos, lo que equivale a una porción, 2 claritas de huevo o un tercio de lata o 40 gramos de filete de pescado. Recuerden que es importantísimo elegir alimentos saludables. Sabemos que una de las desventajas que tiene el aprender a este conteo de carbohidratos es que podemos hacer por ahí trampitas de que podamos abusar de alimentos no tan saludables y que esto nos pueda llevar a que subamos de peso. Y recuerden que si nosotros subimos de peso, pues no es saludable. ¿Por qué? Porque pues todo nuestro metabolismo, todo nuestro cuerpo se altera, cambia y pues eso, entre más tengamos un peso saludable, es mucho mejor. Entonces, enseñemos a cada uno de nosotros a utilizar el conteo de carbohidratos de una manera inteligente, tomar decisiones saludables para que todos ustedes puedan hacer uso de este conteo de carbohidratos para un mejor control, sí con libertad, pero sí ser responsables de que son unos chicos y chicas, niños y niñas que están en crecimiento, que tienen que consumir sus proteínas, sus carbohidratos y sus grasas y crecer saludables. Entonces, vamos a revisar este tema, chicos, sobre el conteo de carbohidratos. Y es necesario el repaso que hicimos con Diana, precisamente saber que el nutriente principal que afecta los niveles de glucosa pues son los carbohidratos. Ya ubican ustedes los grupos de alimentos que están aportando estos famosos carbohidratos que tienen la relación con sus niveles de glucosa a las 2 horas de que los consumieron. Saber cuántos gramos de carbohidratos aportan cada grupo, que también ya lo revisamos con Diana, recordando pues que son 4 gramos en las verduras, 15 gramos en los cereales, 12 gramos en la leche o el yogur, en las leguminosas 20 gramos, en las frutas 15 gramos. Eso téngalo muy, muy, muy presente, chicos.
También revisaron con Diana la diferencia entre una ración o porción y tener que llevar un registro de sus glucosas. Todos recuerden la importancia que tiene el automonitoreo en ustedes. El automonitoreo es básico y necesario y esencial para cada uno de ustedes para que puedan tomar decisiones de cuánto vamos a corregir, cuánta insulina vamos a ponernos. Entonces sí es muy importante que todos se chequen y tengan su propio registro de glucosa. Entonces vamos a revisar ahorita la relación de insulina-carbohidrato, chicos. Como bien mencionaron al principio, todos utilizan insulinas. Entonces hay la insulina basal, que es la insulina que va a actuar antes de sus alimentos, la que nos mantiene controlados antes de cada ingesta de alimentos, que es, por ejemplo, la NPH, algunos lo pueden tener, que es la lechosa. La otra es la glargina o de Gludec, que son las cristalinas. Esas son sus insulinas que le llaman insulina basal. Y la insulina, que son la insulina de bolo, que es de bolo, que quiere decir que la vamos a utilizar para que la glucosa nos baje después de que hicimos esta carga de alimentos, que serían las insulinas ultra rápidas y también la insulina rápida. Recuerden que la insulina ultra rápida empieza a actuar desde el minuto 0 hasta los 15 minutos. Por lo tanto, acuérdense, voy a ponerme mi insulina e inmediatamente me pongo a ingerir mis alimentos. Y recuerden que la insulina rápida tarda un poquito más, tenemos como un colchoncito de 30 minutos, pero no se arriesguen, hay que preparar sus insulinas, aplicárnoslas y ya tener prácticamente el alimento que vamos a estar utilizando. Esta relación de insulina e hidratos de carbono es la cantidad de insulina que vamos a necesitar, chicos, para metabolizar o para que nos baje ese nivel de glucosa después de la cantidad de alimento que contiene carbohidratos que decidimos consumir. Entonces, para que nosotros conozcamos cuánto es nuestra relación de insulina con hidrato de carbono, es importante que conozcan la famosa regla de 450. Esta regla es una constante, el 450, que quiere decir esto, que nadie la puede cambiar, nadie, eso siempre va a quedar fijo. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir los 450 entre la dosis total de insulina que nos vamos a aplicar. La insulina no importa si sea insulina basal o la insulina bolo, es decir, toda la cantidad de insulina que nuestro doctor nos indicó es la cantidad de insulina que vamos a sumar. Entonces, ¿cómo se va a calcular? Pues 450, vamos a hacer una pequeña división y lo vamos a dividir entre la dosis total de insulina. Entonces, por ejemplo, el caso de Daniela. Dani tiene 12 años y vive con diabetes tipo 1 y tiene un tratamiento intensivo con insulina como todos ustedes. Entonces, Daniela tiene su registro de glucosas porque el médico, su educador en diabetes y su nutrióloga le pidieron que tiene que llevar su conteo y su registro de glucosas. Ella se aplica la famosa insulina Lispro, insulina ultra rápida, y se aplica 7 unidades en el desayuno, 12 unidades en la comida y 6 unidades en la noche. Esta dosis se la indicó su médico, ¿ok? De insulina glargina, ella se aplica 18 unidades, que es la insulina, la basal, ¿sale? Entonces, Dani va a tener que contar 7 más 12 más 6 más 18 y le da el total de insulina que se aplica en todo un día. Entonces son 43 unidades. 450 entre 43 nos da 10.46. Lo vamos a redondear a 11, ¿sale? ¿Qué significa esto? Que Dani, por cada 11 gramos de carbohidratos que se apliquen, va a utilizar prácticamente una unidad de insulina, ¿ok? Esto es muy importante porque normalmente lo que hacemos es como generalizar
entonces nos quedamos con el esquema de tratamiento que nos da el doctor, pero no sabemos si esa es la relación adecuada que yo tengo con mi insulina y con los hidratos de carbono que consumimos. Entonces, aquí es muy importante poder decirles a ustedes que hagan esta relación para que conozcan más de ustedes y puedan tener un mejor control de los niveles de glucosa, chicos. Este es un ejemplo en general. Algo muy importante es que ustedes lo tienen que realizar de manera individual para que se conozcan, porque cada uno de ustedes tiene un esquema de insulina personalizado con base a cada una de las necesidades. Entonces, este ejemplo ustedes lo pueden realizar de manera personal e individual para que conozcan esta relación que tiene este hidrato de carbono con la insulina. No es lo mismo para Ariadna, para Saraí, para Diana, para Liam, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto va a ser de manera personalizada. Esto es un ejemplo para que ustedes conozcan cómo se aplica esta fórmula o regla de los 450 y puedan aplicarlo de manera individual. Vamos a seguir viendo los ejemplos y vas a ver cómo conforme avancen los ejemplos vamos a quedar más claro esta parte, ¿sale? Entonces, quédense con la idea de 450 es algo que no se cambia, no se mueve, y lo único que vamos a dividirlo es sumar toda la dosis de insulinas que ustedes se aplican en un día, y ahí van a saber cuánto es su relación de hidratos de carbono, de insulina y hidratos de carbono, ¿sale? Vamos a ver este ejemplo para que les quede un poquito más claro. Daniela, bueno, este es un desayuno que eligió Daniela comer. ¿Cuántos gramos de hidratos de carbono tiene el siguiente platillo? Huevo con papa cocida es el desayuno. 2 huevos cocidos, una papa mediana cocida, una cucharada de aceite, perdón, una taza de yogur natural, una pera, una taza de café con una cucharadita de azúcar. Entonces, ya sabemos que la relación de insulina-carbohidratos de Daniela es 11 gramos. Algo que no se mueve justamente es lo que aprendimos al principio con Diana. Acuérdense, los 2 huevos cocidos no contienen carbohidratos, por lo tanto es 0. Una papa mediana cocida, la ración es media papa, son 15 gramos, pero ahí te está diciendo que Daniela se está comiendo la papa completa, por lo tanto sería lo doble, serían 30 gramos. El aceite quedamos que no contiene carbohidratos, por lo tanto le toca un 0. Una taza de yogur natural sí contiene carbohidratos, acuérdense, y son 12 gramos. Una pera, recuerden que la mitad de la pera equivale a 15 gramos, que es una ración. Cuando Dani se come la pera completa, se estaría consumiendo el doble de carbohidratos, por lo tanto son 30 gramos. Una taza de café de azúcar, por lo tanto el café no le cuenta, pero el azúcar sí, por lo tanto ahí le vamos a dar 5 gramos de carbohidrato al desayuno de Daniela. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, lo que hacen es esto, ¿no? A ver, ¿qué es lo que voy a desayunar? Veo cuántos carbohidratos tiene, a qué grupo pertenecen y hago mi suma. Y la suma del desayuno de Daniela, ¿cuánto es, Diana? 77. Entonces, sumamos 30 más 12 más 30 más 5, me da un total de 77. Sí se alcanza a ver ahí en sus pantallas porque quedó hasta abajo, pero 7, 7. ¿Ya vimos todos? Entonces, sí. Perfecto. Entonces son 77 gramos en total lo que se va a consumir Daniela. Entonces, si dijimos que ella ocupa una unidad, entonces vamos a hacer 77 entre 11 gramos. ¿Por qué 77? Porque sumó todo lo que Daniela iba a comer de carbohidratos, le da 77. Y la relación que tiene de carbohidratos, insulina, quedamos que era 11. Entonces vamos a dividir 77 gramos entre 11
¿Cuántas unidades se va a aplicar, Daniela? 7 unidades de insulina ultra rápida. En este caso es su insulina Lispro. Entonces, lo que va a permitir con estas 7 unidades es que después de que Daniela desayune todo esto, su nivel de glucosa va a estar en metas control que el médico le haya indicado. Entonces, eso es hacer una pequeña división nuevamente. ¿Cuántos carbohidratos se va a consumir en el desayuno, en la comida o en la cena? Lo divido entre mi relación de carbohidratos y obtengo la dosis de insulina que me tengo que aplicar antes de desayunar, de comer o de cenar. Perfecto. A ver, Damián, échame la mano. Tú puedes. Tenemos que dividir para sacar su verdadera relación de insulina. Ajá. Tenemos que dividir cuánto es su promedio de unidad y para eso vamos a tener que sumar las insulinas. De acuerdo. 26 más 5, 31 más 6, 37 más 4, 41. 450 dividido entre 41. No. Sí, muy bien. Sí, entre 41 es igual a 10. 10.97. Ajá. Pero redondeado a 11 carbohidratos. Perfecto, hasta ahí. Espérame tantito, Damián. Listo, chicos, ¿ya vieron? Todos estamos en la misma sintonía. Esta es la actividad por equipo. Lo que hizo entonces Damián fue sumar todas las unidades de insulina que se aplica a esta chica de 12 años, 26 más 5 más 6 más 4, en total le dio 41 unidades y utilizó justamente la regla de ¿cuál, Damián? De los 450. 450, muy bien. Y entonces ahí obtuvo ya la relación verdadera de insulina, carbohidratos. Ya no, entonces, ya no es una unidad por 15 gramos, ahora es una unidad por 11 gramos, ¿verdad, Damián? Sí. Perfecto. Damián, seguimos contigo, Damián. Vamos a desglosar este desayuno. ¿Sale, Damián? Vamos a explicarles. Son 15 de cada tortilla de harina, por 2 es igual a 30. Más una rebanada de pavo que no tiene carbohidratos, así que no la contamos. Muy bien. El queso tampoco tiene carbohidratos, así que tampoco lo contamos. Ni el aguacate. No, el aguacate. Sí, el 30 por media pera son 15 carbohidratos, pero como es una pera entera, son 30 carbohidratos. Y 12 de la taza de yogur. Muy bien. En total, ¿cuántos carbohidratos tiene ese desayuno? 72. 72 gramos de carbohidratos tiene, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver qué sigue. 450 entre la dosis total, ahí está resuelto. 450 entre 41 nos dio 10.9, ¿te acuerdas, Damián? Sí. Muy bien, entonces lo redondeamos a 11. Aquí está justo lo que acaba de explicar Damián. Entonces, si esta chica se consumió 2 tortillas de harina, ¿cuánto realmente se está consumiendo? Media tortilla de harina son 15 gramos. Entonces ahí son 60 gramos, ¿ya vieron? Miss, pero te tienes que fijar mucho en la marca, porque las que tenemos de harina tienen 12 carbohidratos. Algo muy importante que acaba de decir Damián, justamente depende mucho la etiqueta nutrimental de lo que vayamos a consumir. ¿Por qué? Porque esto es algo muy general. Podemos encontrar unas tortillinas que diga que tiene 12 o que tenga 10. Entonces, ahí es otro tema muy importante que debemos de revisar, la lectura de etiquetas. Pero como regla general, recordar siempre que media tortilla de harina es igual a 15 gramos, ¿vale? Como si te comieras un pan completo, allá serían 5 porciones o 4 porciones.
Si se comiera 4 rebanadas de pan Bimbo, por ejemplo, serían sus 4 porciones. Exactamente, Valentina. Bueno, lo que vamos a hacer es, vean, esto cómo lo hicimos, obviamente con su hoja de porciones, ahí fuimos revisando alimento por alimento, ustedes ya conocen cuáles son los alimentos que sí tienen carbohidratos, cuáles no tienen, y bueno, vamos a ir sumando la realidad de lo que nos vamos a estar consumiendo. Normalmente el error es que a veces creemos que una pera es una fruta, la realidad es que una pera equivale a 2 frutas, y por eso ahí es donde a veces podemos estar un poco descontrolados, justamente porque no conocemos bien las raciones. Por eso la introducción de Diana fue justamente que conocieran la diferencia entre ración y porción. Muy bien. Sería 10.1 insulina, 10.1 unidades de insulina. A ver, vamos a ver. Aquí está. 10.1 unidades de insulina. Ahí está, vean. 102, que fue todo lo que se comió con la corrección de las tortillinas. Con 11 gramos, ¿cuánto es? ¿Cuántas unidades se va a aplicar? 9. Es mucho. 9 unidades. Sí. Entonces, vamos a ver. Son lo que se va a desayunar. Ella dijo, bueno, ya hice mi suma, me salió 102 gramos de carbohidratos, lo voy a dividir entre mi relación de insulina y ella se va a tener que aplicar 9 unidades de insulina Lispro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y aquí ven dónde estaba el descontrol de ella. Anteriormente le habían dicho que su relación de hidratos de carbono era de 15, pero la realidad en ella es de 11. Por lo tanto, tuvo que hacer este ejercicio para que conociera cuánto es realmente la relación de hidratos de carbono, ¿sale? Y por eso le salía alta. Por eso estaba alta. Ella. Muy bien. Entonces, ella ya va a conocer que por cada unidad de insulina son para 11 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Pero que uno no tiene que ponerse de 4 a 6 unidades. Va a depender mucho, Saraí, acuérdate, va a depender de cuánto, de tu plan de alimentación que se te dé, va a depender también de tu relación de carbohidratos, todo, porque a veces son poquitas unidades de insulina que se aplican y resulta que el desayuno no lo alcanzan a cubrir, entonces luego están descontrolados, sus niveles de glucosa están altos, justamente porque les falta insulina que aplicarse. Vamos a continuar con índice glucémico. Es bien importante saber utilizar esta herramienta del índice glucémico porque van a relacionarlo mucho con sus picos de glucosa, de por qué si me comí mis porciones adecuadas, aún así sigo teniendo mis picos y demás. Bueno, vamos a descubrir esta herramienta. ¿Qué es? El índice glucémico nos ayuda a medir la rapidez o la velocidad en que se va a absorber el carbohidrato que tiene cierto alimento. Y no todos los alimentos tienen el mismo impacto en mí. Entonces es importante conocerlos y saber qué es lo que los modifica. Hay índice glucémico alto, bajo y moderado. Y por aquí pueden ver en la gráfica como el índice glucémico alto me hace referencia a esos picos de glucosa que yo tengo después de comer ciertos alimentos. Ahora, ¿de qué depende que sea de índice glucémico alto o bajo? De la composición. ¿Cómo está compuesto ese azúcar que me voy a comer? Hay azúcares simples y complejos. Los simples los podemos relacionar más con los que son de rápida absorción, que mi cuerpo los puede absorber mucho más rápido, y los complejos son los que mi cuerpo absorbe más lento. Algunos ejemplos de estos carbohidratos simples son el azúcar de mesa, los caramelos, los jugos de fruta, la catsup, la miel, el azúcar mascabado y algunas harinas refinadas también. Los complejos, aquí entran los alimentos que son más almidonados, como la papa, el camote, como lo que tiene fibra, que son más integrales, como el pan integral, por ejemplo, como los frijolitos, todo el grupo de leguminosas. Estos pertenecen a los carbohidratos complejos que se me van a absorber más lentos.
Ahora, ya que entendamos un poquito que tenemos esta división entre estos dos grupos de carbohidratos, también es importante saber que puede modificarse. A pesar de que sea un carbohidrato de lenta absorción, depende de cómo yo lo vaya a preparar o la presentación que le vaya a dar, puedo hacerlo que se vuelva un carbohidrato de muy rápida absorción. Entonces es lo que vamos a ver ahorita. Ya quedamos que se clasifica en tres partes: bajo, que son menor a 55, de 56 a 69 es moderado, y los altos superan los 70. Ahora, ¿cómo se modifica este índice glucémico? Tiene que ver mucho con la madurez del alimento. Por ejemplo, aquí nos habla del plátano, de la fruta. No es lo mismo un plátano sazón, un plátano verde, a un plátano manchadito. Entre más maduro esté la fruta, más contenido de carbohidratos y menos fibra van a tener. Entonces, de poder ser un alimento de índice glucémico bajo o medio, si la madurez ya va muy avanzada, automáticamente se convierte a un alimento de índice glucémico alto. Entonces, aparte de estar checando las porciones de lo que me toca, también es analizar qué tan maduro está lo que yo me voy a consumir, porque de eso también va a depender el impacto de mi glucosa. Otro es la cantidad de fibra. No es lo mismo un cereal, por ejemplo, aquí ponemos cereales de caja, que en consulta dicen, no, yo me desayuné un cereal sin azúcar, el del gallo, ok, que de origen de maíz, pero como ya viene tan procesado, tan refinado, resulta ser muy fácil para nuestro estómago digerirlo y absorberlo. Entonces aquí la recomendación es que entre más fibra contengan mis comidas, menor índice glucémico va a tener, es decir, que menos picos voy a presentar después de mis comidas. Entonces es importante que nuestros alimentos tengan suficiente cantidad de fibra y que no esté demasiado maduro. Otra de las situaciones que modifica el índice glucémico es la cocción. La cocción, por ejemplo, de la pasta. La pasta, cuando queda ya como más masudita, muy deshecha, es de índice glucémico alto. Cuando queda al dente, puede llegar a ser de un índice glucémico moderado. Entonces, también depende de cuánto esté expuesto al calor. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad en cocina con sus padres de ver cómo ponen en una cacerolita azúcar y la ponen al calor, y ese azúcar comienza a derretirse y se hace un caramelo. El calor hace que aumente la cantidad de azúcar para todos, ya sea para la fruta, para la verdura, para los cereales. Entre más recocido esté, mayor cantidad de glucosa va a tener y más impacto va a tener en mi glucosa postprandial. Otra de las situaciones que modifica el índice glucémico es la combinación que va a llevar mi platillo. Ya hablamos de la pasta, que es de acuerdo a su cocción, puede ser de moderado o incluso alto índice glucémico, pero tengo ganas de comer pasta. ¿Qué es lo que puedo hacer? Combinarlo. ¿Con qué? Con una fuente de proteína, porque la proteína tarda más en degradarse, especialmente las carnes rojas, y una fuente de grasas. Obviamente cuidando mucho la calidad de mis alimentos. Si yo combino esta pasta, este carbohidrato con proteína y con grasa, va a hacer que mi estómago tarde más tiempo en digerirlo y por ende no me va a presentar un pico inmediato de glucosa. Ojo aquí con esto. Cuando vamos a alguna fiesta y nos ofrecen pastel, que sabemos que tiene demasiada azúcar y podemos pensar, ¿no? Bueno, antes del pastel me como un taco de carne y que tenga aguacate para retrasar un poco esa absorción. Pero a veces, y que se coman la cantidad que quieran de pastel. Esta situación no puede ser muy favorecedora porque al final toda la cantidad de azúcar que me comí quizá no va a tener un impacto inmediato,
pero sí a las horas, y a las horas puedo estar presentando un pico de glucosa. Entonces hay que ser muy inteligentes con la elección de nuestros alimentos para no tener este problema, porque de repente aunque yo cuente las porciones de lo que me voy a comer para saber cuántas unidades de insulina aplicarme, si alguno de estos alimentos era de índice glucémico alto y contenía bastantes carbohidratos, voy a terminar teniendo un pico de glucosa a las horas, aunque no sea de forma inmediata. Y allí es cuando yo puedo desconocer, pero ¿qué está pasando? Si me la chequé y todo estaba bien. Ok. Otra de las situaciones que modifica, que no viene por aquí, el índice glucémico, es la cantidad de sal. Y les puedo poner el ejemplo de la fruta con sal, que estamos muy mal acostumbrados a ponerle sal a todo, exclusivamente a la fruta, sin antes probarla en su forma natural. La sal, entre más sal contenga un alimento, más rápido se va a absorber la cantidad de azúcar que tiene. Por ejemplo, si yo me sirvo una sandía con salecita, esa sal va a hacer que se potencie todavía más la absorción de ese azúcar y más pronto, o sea, si de por sí en 15 minutos se me eleva, voy a tener mucho más rápido una curva, un pico, perdón, de glucosa. Entonces es importante moderar también o cuidar el consumo de sal que voy a utilizar en mis alimentos. La recomendación para disminuirlo es agregar un poquito de acidez. Entre más acidez tengan mis alimentos, va a retrasar un poquito más la absorción de carbohidratos, como que el limón, por ejemplo. El limón, que es una fruta acidita, cuando lo combinamos con otro carbohidrato de fácil absorción, va a hacer que se retrase por esa acidez. Entonces, es uno de los tips que les puedo dar cuando quieran o vayan a consumir algún carbohidrato de rápida absorción. Entonces, ya quedamos que el bajo consumo de fibra o bajo contenido en fibra, la madurez de los alimentos, el exceso de cocción, el exceso de sal y malas combinaciones hacen que el índice glucémico de estos alimentos se eleve. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Elegir frutas o verduras que no estén tan maduras, que estén en su punto. Obviamente no verdes porque están incomibles, pero que no estén demasiado maduras, que tengan una cocción al dente tanto para las pastas como para las verduras, que queden crujientes, que queden coloridas. Cuando ya quedan todas descoloridas, ya perdieron fibra, ya perdieron otros nutrientes y también se absorbe mucho más rápido. Otra, la cocción, ya quedamos que quedará al dente. La acidez, entre más acidez mejor. Y entre menos sal, menos rápido se nos va a absorber este alimento.